Sí, porque las cosas se tienen que acabar cuando las cosas no están bien hechas. Y en esa Ciudad de México, en esa República Mexicana, las cosas no están bien hechas. Las gentes que viven en ese país no viven bien. Hay hambre, hay miseria, hay injusticia. Hay gentes que no saben para qué están vivas y hay gentes que son demasiado vivas. En el año de 1968, de todo eso nos dimos cuenta, las gentes que salimos a las calles, porque esas gentes que salimos a las calles a gritar y que no lo hemos dejado de hacer, comprendimos que un soldado no era un ser humano, que un soldado era una máquina para matar, que un soldado le daba lo mismo disparar contra un niño, contra un anciano, contra un viejo que contra una pared. Para él todo era matar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Hola chicos, bienvenidos a su clase de literatura mexicana e iberoamericana. Como recordarán, estamos ya en la unidad 5, la cual corresponde al compromiso social y la denuncia. El día de hoy veremos la literatura que surge a partir de uno de los momentos más álgidos de la historia de nuestro país. Me refiero al movimiento estudiantil de 1968. Comenzaremos con una breve contextualización histórica. Para ello, les pido que vean el capítulo 1 de la serie documental de Canal 11 titulado El origen, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, y contesten el cuestionario correspondiente. La actividad y el link para el video están en la plataforma. Recuerden que las actividades forman parte de su evaluación continua. Posterior a la contextualización, hablaremos de algunas manifestaciones literarias que se escribieron a partir de este hecho lamentable, y culminaremos con una actividad de escritura crítica y creativa. Antes de comenzar con la explicación del tema, les pido que cierren los ojos y escuchen el fragmento del poema Tlatelolco 68 del escritor chiapaneco Jaime Sabines y se imaginen todo lo que se está describiendo. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen. Como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días el ejército era la víctima de los desalmados. Y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. Tlatelolco 68, por Jaime Sabines. Voz, Daniel Jiménez Cacho. W Radio. Después de haber visto el documental sobre el origen del movimiento estudiantil de 1968, platicaremos acerca de la literatura que se escribe a partir de este importante hecho. Como tal, surge en la década de 1970 como una respuesta contra la imagen opresora generalizada para dar voz o testimonio a los casos terribles de represión que se originaron a partir del 2 de octubre de 1968. Dentro de esta literatura podemos encontrar una búsqueda de la individualidad que se enfrenta contra la institucionalidad paterna y, en los casos extremos, el fascismo. El contexto surge a partir del Mayo francés, en donde se comienzan alrededor del mundo una serie de movimientos estudiantiles. En Estados Unidos, Checoslovaquia, China, Japón, Gran Bretaña, España, Italia, Finlandia, entre muchos otros lugares. Y estos movimientos se continúan hasta finales de 1980, con los movimientos para derrocar a los gobiernos dictatoriales de Sudamérica. Como características esenciales podemos encontrar que, a pesar de ser de carácter testimonial, al ser literatura, encontramos siempre notas de ficción. Se cuenta con un lenguaje juvenil y coloquial y narra la visión interna de un suceso histórico. Se le podría llamar una especie de realismo crítico con las excepciones ya expuestas. El suceso narrado tiene un tiempo y un espacio específico e identificable.
tiene una exaltación importante del individuo y su visión personal del mundo, pero habla de manera universal para el gusto y el carácter de su pueblo, movimiento u organización. A continuación, mencionaremos algunos de los escritores más representativos de este hecho. José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 en Durango, hermano del músico Silvestre, la actriz Rosaura y el pintor Fermín Revueltas. Hombre de su tiempo, llevó siempre su compromiso social a la militancia, por lo que fue apresado en diferentes ocasiones en Lecumberri y las Islas Marías. De estas experiencias están hechas algunas de sus novelas más célebres, como Los muros de agua y El apando. En México 68, Juventud y Revolución, se recogen todos los textos escritos por Revueltas, la mayor parte de ellos inéditos, durante los meses del movimiento, y más tarde en la prisión de Lecumberri. Se trata de materiales de distinto orden, como reflexiones críticas en torno a la autogestión universitaria, apuntes, notas y comentarios políticos, cartas y documentos y notas personales que, en síntesis, son un diario del movimiento. La siguiente es la escritora Elena Poniatowska, periodista y profesora también. Como dato curioso, nació con el título de princesa. Posee una amplia trayectoria literaria como novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas, cuentos para niños y adaptaciones teatrales. En su obra, La noche de Tlatelolco, Poniatowska se dedicó a escuchar a las múltiples voces de los protagonistas del movimiento estudiantil, pero también a obreros, padres y madres de familia, profesores, empleados, soldados y hombres de Estado, cuyos testimonios fueron fielmente transcritos y quienes describen su modo de ver, sentir y considerar los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Por otro lado, encontramos al periodista, dramaturgo y narrador Vicente Leñero, quien estudió ingeniería en la UNAM y periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Fue director de la Revista de Revistas y subdirector de Proceso. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2010 hasta 2014. En su obra, Historias del 68, Vicente Leñero construye una historia que revela el origen, desarrollo y conclusión de este movimiento. La voz de muchos de sus participantes está contenida en esta obra. Alumnos, activistas, porros, profesores, intelectuales, trabajadores políticos, policías y militares. Todos ellos cuentan los hechos desde su perspectiva, estructurada en varias historias independientes que se entretejen. La narración nos lleva por cada una de ellas hasta que todas terminan con la muerte de alguno de sus protagonistas en la Plaza de las Tres Culturas. Otros ejemplos son los escritores Edmundo Jardón Arzate, con De la Ciudadela a Tlatelolco, Carlos Monsiváis con su obra Días de Guardar, Luis González de Alba con Los días y los años y Luis Espota con La Plaza. Son obras que, al igual que las anteriores, son fundamentales para entender el movimiento estudiantil del 68, ya que están situadas entre la crónica, la literatura y el periodismo, pues son frutos de investigaciones por parte de sus autores. Finalmente, encontramos ejemplos en la poesía también. Tal es el caso de la escritora Rosario Castellanos, con su poema Memorial de Tlatelolco, Jaime Sabines, con Tlatelolco 68, y Octavio Paz, con México, Olimpiada de 1968. Como conclusión, la literatura que nace a partir del movimiento estudiantil de 1968 pretende dar voz, visibilizar y exigir justicia ante las atrocidades que se cometieron el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Obras que se encuentran a caballo entre el periodismo y la literatura, que muestran el enorme compromiso por parte de los autores y sus investigaciones, o poemas en cuyas metáforas notamos la impotencia de los escritores, quienes utilizan la palabra para denunciar aquello que sin duda les movió y les dolió profundamente como mexicanos. Bueno, muchachos, esta fue la explicación de la literatura que se escribió a partir del movimiento estudiantil de 1968. Para concluir con el tema, les pido que realicen la siguiente actividad. Después de haber visto el documental y haber escuchado la explicación del tema, te pido que reflexiones alrededor del mismo y contestes lo que se te pide a continuación. En primer lugar, tienes que leer el poema completo Tlatelolco 68 de Jaime Sabines. En segundo lugar, te pido que des una opinión crítica con respecto al movimiento estudiantil de 1968.
Toma en cuenta los aspectos históricos, políticos y juveniles que ya viste. Puedes incluir también tu opinión sobre el poema. En tercer lugar, te pido que imagines que tú eras un joven de aquella época y te tocó participar en el movimiento. Escribe una carta, ya sea al gobierno, a tus amigos o a tus padres. Un poema o una minificción, a partir de tus experiencias vividas. Recuerda que la actividad está publicada en la plataforma. Los espero en la siguiente clase para comentar sus escritos. Hasta la próxima.